Había construido todo en 15 años. Lo perdió en una noche. Basado en hechos reales. El lunes que cambió todo eran las 7:14 de la mañana cuando el celular de Valentina Escobedo Reyes vibró por primera vez. Estaba frente al espejo del baño de su departamento en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, aplicándose el delineador con la precisión quirúrgica que había perfeccionado en años de entrevistas, conferencias y apariciones públicas. Tenía 41 años, directora de comunicación corporativa en uno de los grupos farmacéuticos más grandes del país, una hija de 14 años, un salario de 180,000 pesos mensuales, y una reputación que había construido ladrillo por ladrillo desde que llegó a la capital desde Monterrey a los 23 años con una maleta, una laptop y la certeza, equivocada, resultaría, de que el trabajo duro era suficiente para protegerte de todo. El celular vibró. Y luego otra vez. Y otra. Pensó que era su asistente, Mariana, recordándole la reunión de las 9 con los directivos del consejo. Dejó el delineador sobre el lavabo y tomó el teléfono. No era Mariana. Era su amiga Sofía Montoya, periodista de investigación en un medio digital con 300,000 seguidores. El mensaje decía solo 4 palabras. Valentina. Checa tu nombre. Sintió algo extraño en el pecho. No pánico todavía. Todavía no. Era esa sensación que precede a las cosas malas, cuando el cuerpo sabe algo que la mente aún se niega a procesar. Abrió Twitter. Su nombre estaba en tendencia. @Valentina Escobedo Reyes aparecía con más de 12,000 menciones en las últimas 3 horas. El hashtag era, Valentina fuera del consejo. Tardó exactamente 8 segundos en entender lo que estaba viendo. Había un video. Duraba 4 minutos con 32 segundos. Y en él aparecía Valentina, grabada sin su conocimiento en lo que claramente era una sala de juntas privada, hablando sobre una campaña de comunicación para un medicamento que, según la voz fuera de cuadro que acompañaba el video, con tono de locutor de nota roja, había sido retirado del mercado en Europa por efectos secundarios graves que el laboratorio había ocultado durante 2 años. En el video, Valentina decía, no importa lo que diga la prensa. Nosotros controlamos el mensaje. Y si hay que pagar para que ciertos periodistas no publiquen, eso también lo podemos manejar. Valentina se quedó inmóvil frente al espejo. El delineador seguía sobre el lavabo. El café se enfriaba en la cocina. Y su nombre ardía en todas las pantallas de México. Lo que el video no mostraba. Aquí está lo que nadie supo en ese momento, lo que nadie quiso saber, porque la indignación ya era demasiado deliciosa para interrumpirla con contexto. Ese video había sido grabado 16 meses antes. Valentina no hablaba del medicamento que decían. Hablaba de una campaña completamente diferente, para un producto de salud preventiva completamente legítimo, en el contexto de una estrategia para responder a una campaña de desinformación que circulaba en redes sociales sobre ese producto, una campaña que, irónicamente, también era falsa. La frase sobre controlar el mensaje era una respuesta a la pregunta de cómo combatir noticias falsas. La frase sobre pagar a periodistas era una referencia sarcástica. Valentina era conocida por su sentido del humor negro en las reuniones internas, a una táctica que ella misma estaba argumentando en contra de usar. El video había sido editado. 4 minutos con 32 segundos que en realidad pertenecían a una sesión de 2 horas, cortados, pegados y reordenados para construir una narrativa completamente distinta a lo que había ocurrido. Pero ese lunes a las 7:14 de la mañana, mientras el delineador se secaba sobre el lavabo y el café moría en la cocina, nadie sabía eso. Y para cuando alguien lo supo, ya era demasiado tarde. A las 8 de la mañana, 3 medios digitales habían publicado notas sobre el video. A las 9 de la mañana, 2 canales de televisión lo habían mencionado en sus noticieros matutinos. A las 9:47 de la mañana, el CEO del grupo farmacéutico, Rodrigo Salinas Villanueva, le envió un mensaje a Valentina que decía, necesito que te quedes en casa hoy. Vamos a hablar con los abogados. A las 10:15 de la mañana, su credencial de acceso al edificio corporativo había sido bloqueada. A las 11:30 de la mañana, la cuenta oficial de la empresa publicó un comunicado que decía, entre otras cosas, que estaban investigando los hechos y que tomarían las acciones pertinentes para proteger la reputación de la institución y sus pacientes. En ninguna parte del comunicado aparecía el nombre de Valentina. Pero todos sabían de quién hablaban. A las 2 de la tarde, su hija Camila le mandó un mensaje desde la escuela, mamá,
mis compañeros me están mandando el video. ¿Qué pasó? ¿Es verdad? Valentina tardó 20 minutos en responder. Nunca en su vida adulta había tardado 20 minutos en encontrar las palabras. Finalmente escribió: no, mi amor. No es verdad. Te explico todo en la noche. Pero Camila no llegó a casa esa noche. Llamó para decir que se quedaría con su papá, Ernesto, de quien Valentina estaba divorciada desde hacía 3 años. Valentina entendió el mensaje sin palabras. ¿Quién grabó el video? Esta es la pregunta que Valentina no podía sacarse de la cabeza mientras caminaba de la sala a la cocina y de la cocina a la sala en su departamento vacío, con el teléfono apagado para no ver las notificaciones, pero incapaz de no pensar en ellas. ¿Quién tenía acceso a esa sala de juntas 16 meses atrás? La reunión había sido pequeña. 6 personas. Valentina, Rodrigo Salinas, el CEO, 2 directores de área, una consultora externa y Eduardo Fuentes, el subdirector de Relaciones Públicas que llevaba 2 años intentando obtener el puesto de Valentina y que 3 semanas antes había sido descartado formalmente para una promoción que ella sí había obtenido. Valentina se sentó en el sillón de la sala. Abrió los ojos muy grandes. Eduardo. No tenía pruebas. Todavía no. Pero en 15 años de navegar las aguas traicioneras de la comunicación corporativa en México, Valentina había desarrollado un instinto que pocas veces la había fallado. El problema era que tener instinto no era lo mismo que tener evidencia. Y sin evidencia, ella era solo una mujer destruida tratando de señalar a alguien más. 24 horas después, el martes, amaneció gris sobre la Ciudad de México, con esa neblina de temporada que hace que la capital parezca una ciudad fantasma hasta que el sol decide aparecer a media mañana. Valentina no había dormido. Había pasado la noche revisando los mensajes que sí se había atrevido a leer, eran cientos, miles, y clasificándolos mentalmente en categorías que le servían de poco pero que le daban la ilusión de control. Los que la defendían, principalmente amigas cercanas, algunos colegas de hace muchos años, su hermana desde Monterrey, su mamá que no entendía bien qué era Twitter pero había llamado 5 veces para decirle que la quería. Los que la atacaban, la mayoría. Personas que no la conocían. Personas que nunca habían estado en una sala de juntas corporativa. Personas que habían construido su opinión en 4 minutos con 32 segundos de un video que alguien más había editado. Personas que escribían cosas que Valentina no podía repetir porque le dolían de una manera física, como si las palabras tuvieran temperatura. Los que guardaban silencio, esta era la categoría que más le pesaba. Los colegas con quienes había trabajado años. Los contactos importantes. Las personas cuya opinión importaba en los círculos donde se movía. Los que habían cenado con ella, pedido sus consejos, recomendado sus servicios. Los que ahora no contestaban sus mensajes o los leían. El doble cheque azul era una forma de crueldad que Valentina no había dimensionado hasta ese momento, y no respondían. El silencio de los que conoces es más ensordecedor que el ruido de los que no te conocen. Esa es una verdad que solo se aprende cuando estás en medio del incendio. La llamada de Rodrigo a las 10 de la mañana del martes, Rodrigo Salinas llamó. Valentina contestó al primer tono. Llevaba horas esperando esa llamada, convencida de que Rodrigo, con quien había trabajado 8 años, a quien había ayudado a manejar 3 crisis corporativas, con quien había viajado a conferencias en Buenos Aires, Miami y Madrid, diría algo que le devolviera un poco de tierra firme bajo los pies. Valentina, dijo Rodrigo. Su voz tenía esa textura particular de las conversaciones que alguien ha ensayado previamente con su equipo legal. Rodrigo, necesito que escuches lo que pasó realmente. Ese video está editado. Yo nunca, Valentina, la interrumpió, suave pero firme. Necesito pedirte algo. Silencio. Necesito tu renuncia. Antes del mediodía. El mundo tardó 2 segundos en volver a su lugar. ¿Mi renuncia? La empresa no puede sobrevivir esto públicamente. Los accionistas están muy preocupados. Hay reuniones con el consejo esta tarde. Necesitamos mostrar que estamos actuando. Rodrigo, el video está manipulado. Yo lo puedo demostrar. Tenemos la grabación completa de esa reunión, hay que, Valentina. Otra vez esa voz ensayada. Esto ya no es sobre lo que pasó. Es sobre lo que la gente cree que pasó. Y en este momento, son lo mismo.
Valentina cerró los ojos. 15 años. 15 años construyendo una carrera. 15 años llegando a las 7 de la mañana y saliendo a las 9 de la noche. 15 años de sacrificar cumpleaños, vacaciones, noches con Camila. 15 años aprendiendo que en el mundo corporativo mexicano, si eres mujer y llegas lejos, tienes que ser el doble de buena para que te traten como a la mitad. Y ahora esto. Dame hasta mañana, dijo Valentina, con una voz que no reconoció como suya. Solo dame hasta mañana. Rodrigo dudó. Hasta las 9 de la mañana del miércoles. Después de eso, tomamos decisiones nosotros. Colgó. Valentina se quedó con el teléfono en la mano, sentada en el mismo sillón de la noche anterior, mirando la pantalla negra donde hacía 30 segundos había estado la voz de alguien que ella había creído que era, si no un amigo, al menos un aliado. Aprendió en ese momento que hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Las redes no perdonan. Para el miércoles, el hashtag había cambiado. Ya no era hashtag Valentina fuera del consejo. Ahora era hashtag Valentina corrupta. Había memes. Había compilaciones de clips del video con música dramática de fondo. Había cuentas con decenas de miles de seguidores que habían construido hilos enteros, con gráficas, con evidencia, con conclusiones rotundas, sobre la base de 4 minutos y 32 segundos de video editado. Había gente que la había conocido en conferencias, que había tomado fotos con ella, que había citado sus ponencias, que ahora publicaba esas mismas fotos con leyendas que comenzaban con frases como: no me arrepiento de haberla admirado antes, pero ahora. Había un periodista, Valentina lo conocía, había cenado con él en una cena de industria el año anterior, que publicó una columna titulada El caso Escobedo, cuando el PR se vuelve contra sí mismo, construida enteramente sobre suposiciones presentadas como análisis. Había, también, algo que Valentina no esperaba: mujeres. Mujeres que la atacaban con una ferocidad particular. Mujeres que escribían cosas como, exactamente por culpas como la de ella, a las demás nos cuesta el doble, y, esto es lo que pasa cuando trepas sin valores. Valentina pasó horas mirando esos mensajes, sin poder entender del todo ese dolor específico. Después lo entendió: parte de la gente que más necesitaba que ella fuera culpable eran personas que necesitaban creer que el mundo tiene sentido, que si alguien cae es porque lo mereció, que el éxito sin ética necesariamente produce este tipo de finales. ¿Por qué si no? ¿Qué garantía tenían ellos de que no les podía pasar lo mismo? La junta del consejo el miércoles a las 9 de la mañana, Valentina no había enviado su renuncia. En cambio, había pasado la noche con su abogada, Fernanda Xiomara Ríos, una mujer de 52 años que había estudiado Derecho en la UNAM, tenía 3 décadas de experiencia en Derecho laboral y corporativo, y cuya expresión favorita era: el pánico es un lujo que no nos podemos permitir. Fernanda había revisado el video. Había revisado los contratos de Valentina. Había revisado los registros de la reunión original. Y había dicho, con esa calma que Valentina necesitaba desesperadamente en ese momento: hay delito aquí. No de tu parte. ¿Qué hacemos? Primero, no renuncias. Si renuncias, pierdes todo derecho a demandar. Segundo, conseguimos la grabación completa de esa reunión antes de que alguien la borre. Tercero, identificamos al autor del video editado. Y cuarto, demandamos, civil y penalmente, a quien sea responsable. Rodrigo va a despedirme esta mañana. Que lo intente. Fernanda sonrió con esa sonrisa particular de las personas que conocen la ley mejor que quienes la violaron. Despedir a alguien mientras están siendo víctimas de una campaña de difamación basada en evidencia manipulada tiene consecuencias muy interesantes. El departamento vacío. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con la ausencia de personas. Valentina lo aprendió en esas 3 semanas que siguieron al lunes del video. El departamento estaba lleno de cosas, los muebles que había elegido uno por uno, los libros de comunicación y marketing que alineaban una pared entera, las fotos de Camila en distintas edades que cubrían el refrigerador, las plantas que había aprendido a cuidar durante la pandemia, y sin embargo se sentía como un lugar del que toda la vida hubiera sido drenada cuidadosamente, como agua de una tina. Camila llamaba. Pero con esa distancia particular de los adolescentes que no saben cómo procesar la caída de sus padres, que necesitan que sus padres sean invencibles para poder ellos mismos sentirse seguros. Las conversaciones eran cortas, funcionales, llenas de silencios donde antes había risas. Su mamá llamaba desde Monterrey, ofreciendo venir.
Valentina decía que no era necesario. Era mentira. Era completamente necesario. Pero había algo en la idea de que su madre la viera así, reducida, asustada, sin saber exactamente cómo reconstruir lo que se había derrumbado en 72 horas, que Valentina no podía tolerar todavía. Sofía, la periodista, era la única que venía físicamente. Traía comida, tortas de canasta, tlayudas, cosas reconfortantes y prácticas, y se sentaba en la cocina con Valentina y hablaban. No siempre de lo que había pasado. A veces de otras cosas. De una serie que las dos estaban viendo. De la Ciudad de México y cómo había cambiado. De los años de universidad que habían compartido en la UNAM, cuando nada era todavía tan complicado. Sofía también estaba investigando. Con la discreción y la metodología que le habían ganado varios premios de periodismo, estaba tirando del hilo de Eduardo Fuentes, sin decirle a Valentina todavía lo que estaba encontrando, para no generar falsas esperanzas. La empresa bloqueó el acceso de Valentina a sus plataformas el mismo martes del video. El jueves, llegó una carta formal de Recursos Humanos informándole que estaba suspendida con goce de sueldo durante la investigación interna. El lenguaje corporativo es una forma particular de crueldad educada. Lo que la carta decía, traducido al español que se habla en la vida real, era: estás afuera, pero no podemos decirlo todavía porque los abogados están calculando cómo hacerlo sin que nos cueste más a nosotros que a ti. Valentina le reenvió la carta a Fernanda. Fernanda respondió con un solo mensaje: perfecto. Que sigan cavando. Pero mientras los abogados calculaban y Fernanda construía el caso, la vida cotidiana de Valentina se estaba transformando de maneras que ningún contrato podía proteger. Una conferencia en Guadalajara donde iba a ser ponente principal la contactó para informarle que, dadas las circunstancias, habían decidido ajustar el programa. No la habían desinvitado explícitamente. Solo habían ajustado el programa. Un medio de comunicación con el que colaboraba como columnista mensual dejó de responder sus correos. Una amiga, Valentina habría jurado que era una amiga de verdad, no solo un contacto profesional, publicó en Instagram una historia con la frase: el carácter se revela en la adversidad, sin ningún contexto. Valentina nunca supo si era sobre ella. Pero tampoco le contestó los mensajes. Los contactos de LinkedIn dejaron de interactuar con sus publicaciones. Su perfil profesional seguía ahí, intacto, con sus 15 años de logros listados con precisión. Pero se sentía como un monumento a algo que ya no existía. Hubo una noche, la del segundo miércoles después del video, que Valentina preferiría no recordar pero que sabe que necesita no olvidar. Era tarde. Sofía se había ido hace 2 horas. La ciudad afuera hacía el ruido particular de la Ciudad de México a las 11 de la noche, sirenas lejanas, música de algún lugar, el rumor constante de una megalópolis que nunca duerme del todo. Valentina abrió el Twitter por primera vez en días. Fue un error. El hashtag había evolucionado. Ya no era sobre ella específicamente. Se había convertido en una conversación más grande sobre corrupción corporativa en el sector farmacéutico, con Valentina como el caso emblema, el ejemplo, la cara que ilustraba el problema. Había un perfil con 40.000 seguidores que había construido un hilo de 30 tweets, documentando la carrera de Valentina con una narrativa de ascenso corrupto que era, en cada detalle específico, inventada. Pero estaba escrita con la sintaxis de la investigación periodística, fuentes citadas vagamente, datos presentados con aparente precisión, conclusiones formuladas como preguntas retóricas, y tenía 4.000 retweets. Valentina leyó cada tweet. Sabe que no debió haberlo hecho. Pero hay algo en la naturaleza humana que te hace querer ver exactamente qué versión de ti mismo han construido sin ti. Lo que leyó no era Valentina Escobedo Reyes. Era un personaje. Una villana de telenovela corporativa. Alguien sin dimensiones, sin historia real, sin las 3 de la mañana despierta ayudando a Camila con un trabajo escolar, sin los sábados visitando a su mamá en Monterrey, sin los años de trabajo honesto que nadie fotografaba porque el trabajo honesto no genera clics. Se preguntó si la persona que había construido ese hilo alguna vez había pensado que del otro lado de la pantalla había alguien leyendo. Probablemente no. Así funciona la indignación digital, es mucho más fácil cuando el objeto de tu indignación es abstracto. 3 semanas y 4 días después del lunes del video, Sofía llamó a las 8 de la mañana. Valentina. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora. ¿Qué encontraste? Ven.
Y trae a Fernanda. Lo que Sofía había encontrado, después de semanas de trabajo silencioso y metódico, era esto: Eduardo Fuentes había contratado, a través de una empresa fantasma registrada en Querétaro, a una firma de Reputation Management, con sede en Monterrey, una de esas empresas que existen en la zona gris entre las relaciones públicas y la manipulación de información, para editar el video y distribuirlo estratégicamente. La distribución no había sido orgánica. Había sido coordinada. Las primeras cuentas que compartieron el video tenían patrones de comportamiento que indicaban que habían sido activadas específicamente para ese propósito, cuentas con pocos seguidores pero alta capacidad de amplificación, timing sincronizado, lenguaje que repetía frases clave de manera casi idéntica. Sofía tenía capturas de pantalla. Tenía registros de transferencias bancarias rastreadas con la ayuda de una fuente dentro del sector financiero. Tenía conversaciones, filtradas por alguien dentro de la firma de Monterrey que, por razones propias, había decidido que el momento de hablar había llegado, en las que Eduardo Fuentes detallaba lo que quería conseguir. Y tenía, sobre todo, la grabación completa de la reunión original de 16 meses atrás. La que mostraba que Valentina había dicho exactamente lo contrario de lo que el video editado sugería. El lunes siguiente Sofía publicó la investigación un lunes. No en redes sociales primero. En el medio donde trabajaba, con todo el rigor de una nota periodística, fuentes documentadas, declaraciones solicitadas a todas las partes, contexto completo, metodología explicada. Tardó exactamente 4 horas en volverse viral. Esta vez, el nombre de Valentina también estaba en tendencia. Pero el hashtag era diferente. Era #Justicia para Valentina. Y debajo, mezcladas con los mensajes de apoyo genuino y las disculpas, algunas sinceras, algunas performativas, casi todas tardías, Valentina pudo leer algo que no esperaba: testimonios de otras mujeres. Mujeres que contaban historias parecidas. No idénticas, pero parecidas. Mujeres que habían perdido trabajos, contratos, reputaciones. Mujeres que habían sido el blanco de campañas de desprestigio coordinadas por hombres que tenían más poder y menos escrúpulos. Mujeres que hasta ese momento no habían hablado porque habían calculado, correctamente, dolorosamente, que el costo de hablar era mayor que el costo de callar. Valentina leyó cada mensaje. Esta vez no fue un error. Eduardo Fuentes presentó su renuncia de manera voluntaria la tarde del mismo lunes. La empresa emitió un comunicado reconociendo que Valentina había sido víctima de una campaña de desinformación interna y anunciando que apoyaría plenamente la investigación legal. Rodrigo Salinas llamó. Valentina dejó que el teléfono vibrara 3 veces. Luego contestó. Valentina, quería, Rodrigo. Lo interrumpió, con esa voz que ya era de nuevo suya. Voy a necesitar que cualquier comunicación adicional pase por mi abogada. ¿Tienes el contacto de Fernanda? Silencio. Lo tengo. Perfecto. Una pausa. Que tengas buen día. Colgó. Fernanda interpuso la demanda esa misma semana. Civil y penal. Contra Eduardo Fuentes, contra la empresa fantasma de Querétaro y contra la firma de Monterrey. El proceso legal tomaría tiempo. Los procesos legales en México siempre toman tiempo. Pero Fernanda había dicho desde el principio que el objetivo no era solo ganar el caso. Era documentarlo. Era que quedara registro. Era que las próximas personas que quisieran hacer algo así supieran que había un costo. Valentina no volvió a ese trabajo. No porque no pudiera. Legalmente, tenía todos los derechos. Pero hay cosas que se rompen de maneras que no son ilegales y que sin embargo no se pueden reparar. La confianza, entre ellas. 6 meses después del lunes del video, Valentina fundó una consultoría propia especializada en comunicación de crisis y gestión de reputación digital. Su primer cliente fue una mujer que había perdido su trabajo en circunstancias parecidas a las suyas. Su segundo cliente fue una directora de una ONG que estaba siendo objeto de una campaña coordinada de desprestigio en redes sociales. La consultoría se llama Narrativa Verdadera. El nombre no es accidental. Camila, que tiene ahora 15 años y la inteligencia particular de los adolescentes que han visto a sus padres caer y levantarse, le preguntó una noche en la cena cómo había elegido el nombre. Valentina pensó en el video de 4 minutos con 32 segundos. Pensó en el lunes a las 7:14 de la mañana y el delineador sobre el lavabo.
Pensó en el doble cheque azul de los que leyeron y no contestaron. Pensó en las noches en el departamento vacío. Pensó en Sofía llegando con tortas de canasta. Pensó en Fernanda diciendo, el pánico es un lujo que no nos podemos permitir. Pensó en las mujeres que escribieron bajo el hashtag y contaron sus historias. Y le dijo a Camila, porque en el mundo en que vives, mija, la verdad rara vez llega sola. Hay que construirla. Hay que defenderla. Y hay que saber contarla. La historia de Valentina Escobedo Reyes no es única. En México y en toda América Latina, las campañas de desprestigio coordinadas a través de redes sociales se han convertido en un instrumento de poder cada vez más frecuente. Investigadores de desinformación en universidades como la UNAM y el TEC de Monterrey han documentado decenas de casos similares en los últimos 5 años, muchos de ellos con un patrón reconocible: la víctima es una mujer, el perpetrador tiene acceso privilegiado a información privada, y la amplificación del mensaje se produce a través de cuentas coordinadas que simulan ser conversación orgánica. Lo que hace especialmente peligroso este tipo de violencia, porque es violencia, aunque no deje marcas visibles, es que aprovecha dos características de la era digital que tendemos a asumir como neutras: la velocidad. En el tiempo que tarda en formarse un juicio complejo y matizado, una narrativa simple y escandalosa puede dar 3 vueltas al mundo. Internet no olvida. Incluso cuando la verdad emerge, la búsqueda del nombre de Valentina Escobedo Reyes sigue mostrando, entre los primeros resultados, el rastro del escándalo. La rehabilitación de la reputación es un proceso largo, costoso e imperfecto. Lo que la historia de Valentina también nos deja, sin embargo, es otra cosa: la importancia de las redes reales, Sofía llegando con tortas, Fernanda diciendo que el pánico no es un lujo que podemos darnos, frente a las redes digitales que pueden volverse contra nosotros en horas. La importancia de no consumir nuestros juicios sobre personas reales en base a 4 minutos y 32 segundos de video. La importancia, sobre todo, de preguntarnos, antes de compartir, de dar retweet, de opinar con certeza sobre alguien que no conocemos, ¿qué parte de esta historia no estoy viendo? Si llegaste hasta aquí, este relato te importó. Y si te importó, necesito pedirte algo: deja tu comentario, ¿qué parte de esta historia te llegó más fuerte? ¿Conoces un caso parecido? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Valentina? Comparte esta historia con alguien que necesita leerla. Con alguien que trabaja en comunicación, en recursos humanos, en redes sociales. Con alguien que alguna vez compartió un video sin verificarlo primero. Con alguien que conoce a alguien como Valentina. Suscríbete para no perderte la próxima historia real. Porque hay más. Muchas más. Y hay que contarlas. En la era de la información instantánea, la reputación puede destruirse en horas. Pero el carácter, ese sí, tarda años en construirse y no puede editarse en 4 minutos. Cuídalo. Defiéndelo. Y sobre todo, antes de destruir el de alguien más, pregúntate si realmente sabes la historia completa. Porque casi nunca la sabes. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas en casos documentados de campañas de desprestigio digital en México entre 2019 y 2024. Nos vemos en la próxima historia real.